Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTech por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el doctor Mario Álvarez, cirujano oncólogo con una alta especialidad en oncología torácica, con más de 4 años de experiencia y tiene su consultorio en la ciudad de Hermosillo. Mi tema será cáncer de pulmón. Mi objetivo es conocer los tipos, tratamientos y si existen formas de detectar temprana o prevenir. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en la plataforma favorita de podcast. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde voy a platicar con el doctor Mario Álvarez, cirujano oncológico que tiene su consulta en Hermosillo y que tiene una alta especialidad en cirugía oncológica de tórax. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Aquí listos para empezar. Primero que nada, ¿qué lo motivó a escoger esta especialidad, doctor? Bueno, a mí lo que me motivó es prácticamente que la oncología yo creo que es una de las especialidades más difíciles en la práctica médica, ¿no? En la cual pues uno necesita estar actualizado constantemente, darles el mejor tratamiento a los pacientes, ¿no? Eso fue una motivación. La segunda motivación fue pues porque yo también estuve del otro lado de la familia, ¿no? Pues mi mamá tuvo un cáncer, entonces quieras o no, eso también te motiva como para estudiar una especialidad e intentar resolverlo, ¿no? ¿Cómo le fue con su mamá? Todo bien, aquí andamos todavía. Excelente. ¿Ya se hizo usted su doctor de cabecera? No. Ya tiene sus propios doctores, pero afortunadamente estamos muy bien. Excelente. Qué bueno escuchar eso. ¿Cuántos años de estudio son para la especialidad? Pues necesitas 7 años de medicina, 4 años de una especialidad que es en cirugía general y son 3 años de cirugía oncológica. Aparte yo hice todavía un año extra de oncología torácica. Entonces en total son 8 más 7, 15 años. ¿Se llama subespecialidad o especialidad en cirugía torácica? Es una alta especialidad. ¿Qué abarca la alta especialidad? Pues prácticamente todos los tumores que se encuentran confinados al tórax, ¿no? Puede ser cáncer de pulmón, tumores de mediastino, metástasis, tumores de la pared torácica, del hueso, de los músculos. Eso es lo que abarca la alta especialidad, ¿no? Enfocándonos un poco en lo que es cáncer de pulmón. ¿Qué tanto afecta la calidad de vida o cuáles son uno de los factores que ayuda a detectarlo? ¿Qué nos puede platicar sobre todo eso? Desafortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón se detectan de forma tardía porque da síntomas muy específicos, ¿no? A veces empiezan con un poco de cansancio, una tos que dura más de 2 semanas o empiezan a tener tos con flema, con sangre. Empiezan a bajar de peso, entonces puede distraer el paciente o puede parecer esta enfermedad muchas cosas, pero por lo general lo que recomendamos es a las personas que fuman o fuman o dejaron de fumar, pero tuvieron un antecedente importante de varios años utilizando cigarros. Esos son los pacientes en los que uno se debe enfocar principalmente, ¿no? Prácticamente el 90% de los cánceres de pulmón se debe al tabaquismo. Ese dato se me hizo muy fuerte. Y ahorita que la gente ha cambiado mucho por el tabaco, el cigarro, por los vapes, ¿ha salido alguna estadística, algún dato? Pues todavía no está muy bien relacionado el uso de los cigarrillos electrónicos, ¿no? O los vapor con cáncer de pulmón. Yo creo que es algo que vamos a ver en los próximos años. Pero sí hay unas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Estudio de Cáncer de Pulmón. Sí emitió, creo, en 2019 una alerta contra el uso de vapeadores. ¿Por qué? Porque son muy riesgosos, ¿no? Como no están bien procesados, no cumplen una serie de requisitos en su fabricación en cuanto a los productos, pues realmente uno no sabe lo que está inhalando, ¿no? Con el uso de los vapeadores, ¿no? Y por lo general lo que se ha visto es que ocasionan infecciones por hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido está sumergido en algodón y no sabes si el agua que utilizaron para el líquido o para la preparación estaba estéril o no, si cumplió normas
internacionales, pero te digo, realmente sí es un problema porque se utiliza mucho por gente joven y lo que ocasiona son infecciones importantes o hasta inflamación del pulmón que ha llevado a la muerte a personas jóvenes, ¿no? No más por usar un vapeador. ¿Y cómo es que salió a la venta? O sea, ¿quién lo autorizó? ¿Cómo es? ¿Cómo sabe usted algo de la historia sobre eso? Realmente no estoy muy enterado de eso, pero yo siento que no está muy bien regulado. Por ejemplo, la industria del tabaco está regulada en cierta forma. Se controla la venta a menores de edad, se controla la venta, incluso el número de cigarrillos que puedes comprar en ciertos países. Pero los vapeadores es algo que está fuera de control porque los puedes encontrar en la calle, los puedes encontrar en cualquier lado. Y por lo general es difícil que los encuentres en un establecimiento formal, ¿no? Eso sí es cierto. Al menos todavía no está tan accesible, yo creo. Pero sí me ha tocado ver a mucha gente que está ya, pues ahorita que en casi ningún lado se deja fumar tabaco. Entonces sí me ha tocado ver mucha gente que lo reemplazó o en ciertos lugares lo reemplaza o lo utiliza. Y pues es bueno saber que lo mejor es tratar de no hacerlo. He oído por ahí unos que sacaron nuevos que ahora que no son vape, que es nada más como que esencias. Pero a fin de cuentas es el mismo principio, ¿no? Sea lo que sea, al momento de que lo inhalas, pues ya estás jalando eso, ¿no? O sea, jalando algún tipo de líquido. Sí, es un problema no tanto por si son derivados del tabaco, no. Al final de cuentas, el problema esencial de esto es la forma de preparación, los químicos que utilizan, ¿no? Porque te digo, la gran mayoría los hacen en China o en India y no sabes ni siquiera qué es lo que estás inhalando, ¿no? Pueden que le pongan la esencia, por ejemplo, de frutas, que es lo más común, ¿no? Pero al momento, o más bien, sí, será un vapor de frutal, pero pues al final de cuentas no sabes ni cómo lo prepararon, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? Y aquí con su alta especialidad, doctor, que le toca ver esto, ¿cómo lo maneja? Qué fuerte se me hace, ¿no? Porque le toca estar viendo, pues, gente que ya llega con problema en la puerta. Pues uno realmente es, por ejemplo, si detectas a alguien con un tumor en el tórax, pues lo primero que debes de hacer es, de las recomendaciones antes de cualquier tratamiento, pues es el dejar de fumar, ¿no? Intentarlo, ayudarlo para dejar de fumar. Porque si un paciente sigue fumando, sigue utilizando vapers durante un tratamiento de estos, pues si de por sí ya todos los tratamientos generan cierta molestia, incomodidad al paciente o pueden afectar también la función respiratoria, pues si tú todavía continúas dándole el efecto de la agresión de los cigarros, los vapeadores, pues obviamente no van a tener un buen escenario, ¿no? Una buena recuperación. Entonces sí es bien importante desde un inicio que cesen el tabaquismo, ¿no? Que dejen de fumar. Sí, me imagino. Ahorita mencionó que el 90% era a causa del cigarro. El otro 10%, ¿qué lo ocasiona? Son muchas causas, ¿no? O muchos factores de riesgo, pero sí, ya está bien documentado, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que utilizaron asbestos, es un riesgo. Los mineros, por ejemplo, que han estado expuestos a cantidades de radón, o sea, de gases radioactivos, antecedente de radiación ionizante, por ejemplo, si te dieron algún tratamiento con radioterapia, también es un factor de riesgo. Ahora algo que se está estudiando es el uso o la exposición a la biomasa, ¿no? Que más bien es, por ejemplo, las cocinas artesanales, ¿no? Que utilizaban carbón o madera. También eso es un factor de riesgo, ¿no? Y el otro, también bien importante, pues el tabaquismo de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, no tanto que yo fume, pero con la persona que yo vivo fuma y estoy expuesto al cigarro que él produce, ¿no? Eso también es un factor de riesgo, ¿no? Me gustaría pensar que no es tan fuerte o sí, porque ciudades que están muy, muy contaminadas, que el aire tiene una calidad baja, ¿eso también genera un impacto o no está tan relacionado? ¿O no es tan directo, pues? No es tan directo, pero sí puede tener una implicación, ¿no? De hecho, ya están trabajando en estudios de contaminación ambiental y su relación con otros tipos de cáncer, ¿no? No solo con cáncer de pulmón, sino cáncer de mama también. Ya están encontrando ciertas relaciones con eso. Pues al final de cuentas todo influye, ¿no? O sea, se va sumando de poquito en poquito factores de riesgo y ahí puedes se puede desencadenar en un tumor maligno, ¿no? ¿Existe algún grupo en la población o algún grupo étnico que sea más propenso o en general las dos partes que sean más susceptibles a tener cáncer de pulmón? Me refiero para si yo estoy escuchando esto y a lo mejor pues no fumo, no trabajo en la construcción, pero algún otro checkbox que diga, canijo, vale la pena ir a hacerme, no sé,
una tomografía de tórax o acercarme con un cirujano oncológico para hacer una radiografía o una revisión, etcétera, nada más como para estar más proactivo y no como dice usted que ya le llegan cuando ya estoy tosiendo sangre. Sí, no, por ejemplo, los grupos étnicos que menos riesgo tienen de padecer cáncer de pulmón son los hispanos, ¿no? Y no está claro por qué, pero al menos estadísticamente son los menos propensos. Pero, por ejemplo, lo que sí se recomienda es pacientes que han fumado, por ejemplo, 10, 20 años y tienen un gran hábito tabáquico, ¿no? O sea, que fuman más de 20 cigarrillos al día, 10. En ellos sí está recomendado hacer como un screening, ¿no? Que básicamente es, pues, acudir con un neumólogo, un oncólogo torácico o inclusive hasta con un médico de primer contacto, ¿no? Y lo que le puedes mandar a hacer es una tomografía simple de tórax y con eso estarlo monitorizando de acuerdo a los hallazgos, ¿no? ¿Existe algún otro tipo de personas que estén más propensas fuera de sus actividades laborales? No, te digo, realmente los principales factores de riesgo pues es el tabaco, el tabaquismo de segunda mano, exposición a humo de leña y te digo, los trabajadores de asbesto, minas, pues es raro, ¿no? Pero sí está asociado. Te digo, la mayor parte de las personas pues es por haber fumado, ¿no? He leído que cuando las personas dejaron de fumar al tanto tiempo, el pulmón se recupera. ¿Todo esto es cierto? No se recupera al 100%, pero sí el daño que tuvo el tabaquismo se revierte como para una persona más o menos de su grupo de edad, ¿no? Pero sí, en cuanto vas dejando de fumar conforme van pasando el tiempo, pues van pasando ciertas características, ¿no? Tu cuerpo obviamente deja de presentar esa agresión, ¿no? Por el humo del tabaco. Entonces vas teniendo ciertos efectos no solo pulmonares, ¿no? Sino cardiovasculares, ¿no? Vas mejorando tu función del corazón, tu función pulmonar. Pero sí, obviamente la casi normalidad, se puede decir, creo que es a partir de los 5 o 10 años que dejas de fumar, ¿no? ¿Y el ejercicio ayuda? Sí, para todo te ayuda, ¿no? Obviamente una persona que tiene su hábito de ejercicio diario, pues es una persona que tiene mayor probabilidad de que tenga un buen resultado en cualquier tipo de tumor maligno, ¿no? O pacientes con cáncer siempre tienen un mejor resultado que una persona sedentaria, ¿no? ¿Existe algún ejercicio que ayude a fortalecer más el pulmón o que sea de perdida, agregue una barrera a todos los fumadores para decirles, bueno, si no vas a dejar de fumar y estás en riesgo, practica este ejercicio que te puede ayudar a que tus pulmones estén más fuertes, ¿no? Desafortunadamente todavía no hay algo así escrito, pero sería algo muy ideal, ¿no? Algo que pudieras hacer tú mismo en casa como para poder prevenir el riesgo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí lo puedes hacer, ¿no? No fumes y ya. Bueno, ahí está. Sí, claro. Bueno, al menos traté de buscar una solución, gente fumadora, pero parece ser que no la hay. No la hay. Desafortunadamente no la hay. He leído mucho que pacientes que tuvieron COVID, una de las secuelas y que eran más propensos a poder desarrollar algún tipo de cáncer de pulmón. ¿Qué información al respecto existe o qué datos nos puede dar? No es tanto como que, me dio COVID, tengo mayor riesgo de cáncer, ¿no? Bueno, al menos hasta ahorita en este momento no lo sabemos porque es algo reciente, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver en unos 10, 20 años, ¿no? Si se va a poder encontrar alguna asociación entre el COVID y cáncer, si es que la hay. Pero más bien lo que pasaba es que a los pacientes pues traían síntomas de COVID, las recomendaciones eran a los pacientes que tenían un cuadro de COVID severo, pues les hacían una tomografía. Y el problema es que les encontraban nódulos pulmonares, ¿no? O les encontraban lesiones sospechosas en la tomografía que pudieran ser cáncer. Y entonces lo que pasó es que hubo un incremento de la detección de casos de cáncer de pulmón, más no que el COVID estuviera directamente relacionado con el cáncer, ¿no? Y la otra era, parte de la gente que tenía COVID le decía, infla globos para que se te fortalezca el pulmón. Esto no ayuda para nada como método de tratar de fortalecer los pulmones para un cáncer de pulmón, nada que ver. No te ayuda como para prevenir cáncer de pulmón, pero el inflar globos o cualquier otro aparato de fisioterapia, los inspirómetros son los básicos, sí tienen un cierto efecto en la salud pulmonar, ¿no? O sea, sí te ayudan a tener un mejor patrón de respiración y rehabilitarte si tuviste un cuadro donde perdiste cierta función pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en COVID, pues la gran mayoría de los pacientes que tuvieron COVID severo, pues los llevaron a rehabilitación pulmonar, pues para recuperar su calidad de vida o llevar su vida de una forma lo más normal posible, ¿no? Y aquí, hablando con el experto,
¿Hay alguna forma de que lo pueda yo detectar antes de que empiece a tener síntomas o ya presente un cuadro? Algo que me pueda decir usted como experto en la materia para decir yo, me están pasando estas cosas o alguna forma de ser más proactivo, porque sí, con los cánceres, pues he hablado con otros oncólogos sobre otros tipos de cáncer y la detección oportuna siempre es como que lo mejor, ¿no? Entonces, en este caso que es tan silencioso, ¿algún tipo, algo, sugerencia que nos pueda decir? La mayor recomendación es personas que han fumado 10, 20 años de forma intensa, pues acudir desde un médico de primer contacto, un neumólogo, un especialista en tórax, para hacer el escrutinio, ¿no? O sea, realmente haces un cálculo, ves cuántos años tiene, cuál ha sido la mayor cantidad de cigarros que ha fumado en un periodo de tiempo y calculas un índice de riesgo y a partir de eso pues tú dices, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una tomografía ahorita, te la vamos a estar repitiendo cada 6 meses, te la vamos a estar repitiendo cada una vez al año, ¿no? Eso es como la parte de la prevención, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de síntomas que pudieran ser muy compatibles con tener un problema de pulmón, pues por ejemplo una tos que tienes más de 2 semanas que no se te ha quitado con ningún tratamiento, o por ejemplo que vas con el médico, te toma una radiografía, se ve una manchita blanca en el pulmón y tienes tos y no se quita, pues esos son datos como que tienes que acudir con un especialista, ¿no? Y ya cuando le llega el paciente, doctor, con síntomas y todo eso, y que ya traemos ese diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que puede ofrecer, yéndonos de más a menos, lo más disponible, lo que está ahorita disponible? Ya que tienes el diagnóstico, lo primero que haces es clasificarlo en algo que nosotros llamamos etapas, del 1 al 4. Por lo general, 1 y 2 son las etapas tempranas, y la gran mayoría de los pacientes en etapas tempranas pues son candidatos a una cirugía, que consiste en quitar un pedazo del pulmón y tomar una muestra de ganglios, y dependiendo del resultado porque todo eso se manda a analizar, ¿no? Dependiendo del resultado de lo que te comenta el patólogo, pues ya ves si es necesario dar algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Hablando de quimioterapia, radioterapia o algo más novedoso que se llaman terapias blanco, que son prácticamente pastillitas enfocadas en mutaciones especiales que puede tener el cáncer de pulmón que se resecó, ¿no? Y por ejemplo, ya las etapas 3 y 4 normalmente las llamamos avanzadas, porque son pacientes que ya no son candidatos potenciales a una cirugía. ¿Por qué? Porque está comprometido varios ganglios, hay enfermedad en otra parte del cuerpo. Entonces, para ese grupo de pacientes, por lo general se recomienda tratamiento sistémico, ¿no? Que te digo, puede ser quimioterapia, puede ser inmunoterapia, puede ser terapia blanco, ¿no? Te digo, afortunadamente, cáncer de pulmón es de los cánceres más estudiados a nivel mundial y prácticamente cada semana, cada día hay algo nuevo en cuanto a tratamiento, ¿no? Y aquí se ve algo que difícilmente se veía en otros tipos de neoplasias. Por ejemplo, ves pacientes que están en una etapa 4 y que antes les decía, sabes que te quedan menos de 6 meses, los ves con 5 años, 6 años viviendo simplemente con algún tipo de medicamento, ¿no? O sea, siempre hay muchas opciones, ¿no? Para cualquier paciente siempre hay muchas opciones, ¿no? Y obviamente pues depende de la disponibilidad de recursos, ¿no? Pero te digo, siempre hay algo que se puede hacer, pues, al final de cuentas. Y que se acerquen con un doctor de alta especialidad, supongo que eso debe ser también un super plus. Sí, claro, ¿no? O sea, sí influye también con la persona con la que tú vas a tratarte, ¿no? Si es un experto en la materia o no, si está actualizado, todo eso influye también en el tratamiento y en cómo te va a ir, ¿no? Yo como paciente, ¿qué puedo esperar durante el tratamiento? Igual, de más a menos. ¿Qué le diría usted a una persona que está pasando por eso o que va a pasar por eso? ¿Qué es lo que puede esperar? Igual, de más a menos. Pues mira, todo esto es como un proceso de duelo. Al principio, pues vas a sentirte triste, te vas a sentir desesperado, pero conforme vayas aceptando pues tu enfermedad y vayas viendo la evolución, obviamente lo vas a ir entendiendo y te vas a ir sintiendo mucho mejor. Te digo, todos los tratamientos desafortunadamente tienen efectos adversos y no tanto de que me van a causar algo mal, sino más bien a lo que me quiero referir es que la vida no va a ser igual a antes, ¿no? ¿Por qué? Porque si te vas a someter a una cirugía, pues siempre puedes perder un poco de función pulmonar, que siempre buscamos evitar eso, ¿no? Que no se afecte tu calidad de vida. Pero pues no va a ser lo mismo, ¿no? Si vas a ser una persona normal, vas a hacer tus actividades de forma cotidiana, pero sí tienes que tener cambios en tu vida, ¿no? En tu estilo de vida, en tu relación con todas las personas,
en tu trabajo inclusive, puede afectarlo, ¿no? Y eso lo tienes que tener muy claro, ¿no? Y a veces es difícil que lo entendamos, ¿no? Que un padecimiento te puede cambiar tu vida y que tu normalidad antes no va a ser tu normalidad después, ¿no? Y eso siempre lo tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer para prepararme antes de algún tratamiento o algo así para los nervios? Porque supongo que cuando le llega a usted a algún paciente le han de llegar con todo el miedo del mundo, ¿no? Siempre por lo general buscamos la forma de tener un poco de empatía con el paciente y ayudarlo a tranquilizar, ¿no? Obviamente hay personas que no es suficiente con la atención que tú le das y por lo general con ellos siempre nos apoyamos con un psicooncólogo, que es un especialista en psicología que tiene ciertos estudios especiales para pacientes con cáncer y ellos también te ayudan bastante en el proceso, ¿no? De aceptación y todo, y de entendimiento, y no solo para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Eso también es importante. Nunca había escuchado ese término, psicooncólogo. Psicooncólogo, ajá, sí existe. ¿Nos podría platicar algún caso de éxito suyo que tenga, doctor, así para dejarnos en una nota positiva y alegre de que la gente sepa que se puede sanar? No, claro, tengo varios pacientes con cáncer de pulmón. El caso que recuerdo ahorita más fresco es una mujer que tenía como 50 años. Su esposo era el que fumaba en casa y sigue fumando. Y ella empezó con una tosecita. Le hicieron una radiografía porque la tosecita no paraba y le encontraron un nódulo pulmonar. Entonces, después lo complementaron con una tomografía. Ya me la enviaron a mí. Yo la terminé de estudiar. Y afortunadamente era una etapa temprana, o sea, una etapa 1. La pudimos operar y prácticamente ya lleva 4 años libre de enfermedad, con buena calidad de vida. Y ahorita lo que te comentaba, ¿no? Ella está con un tratamiento que nosotros llamamos adyuvancia, que básicamente lo que hace es disminuye las posibilidades de que el cáncer regrese, ¿no? Es algo sumamente novedoso el tratamiento con el que ella está y afortunadamente está bien, tiene su muy buena calidad de vida, puede hacer ejercicio, puede atender su trabajo, entonces no todo es malo en este tipo de enfermedades, ¿no? Al contrario, muchas veces es como una segunda oportunidad para gran parte de las personas y siempre buscamos que les vaya bien, ¿no? Que no solo se curen del cáncer, sino que no les afecte su vida, ¿no? Que puedan desempeñarse de la forma más normal posible para ellos, ¿no? La mujer siguió casada porque al marido no le dio, entonces siguió casada, fumadora pasiva, de perdida se divorció y se fue a vivir a otro lado. No, sigue casada con él, pero sí ya no convive mientras él esté fumando, ¿no? Ok. ¿Cómo? Porque él tiene un trabajo muy estresante, ¿no? Y entonces su forma de canalizar el estrés es con el cigarro, ¿no? O lo aplaca. Que ya lo hemos intentado convencer para que deje de fumar, pero pues al final de cuentas, para que una persona deje de fumar, verdaderamente tiene que querer dejarlo, ¿no? Si no lo quiere dejar de fumar, nunca va a ser imposible, ¿no? ¿Qué tan lejos debemos estar de un fumador para no caer en fumador pasivo, sabe? Fíjate que de ese dato no lo tengo, pero pues yo creo que entre más lejos estés de la exposición, pues mejor va a ser la prevención que vas a tener, ¿no? Obviamente no es porque no se relaciona, está fumando y en una ocasión ya me va a dar cáncer, ¿no? Sino más bien todo este tipo de cosas son exposiciones continuas, ¿no? Largos periodos de tiempo. Ha mencionado en 2 casos la cirugía como una de las soluciones o una de las partes o procesos de. ¿Este tipo de cirugía la hacen abierta, es laparoscópica? ¿Cómo es la cirugía? Se puede hacer de 2 abordajes. Uno es por cirugía abierta y también las otras son técnicas de mínima invasión, que puede ser una toracoscopía o también por cirugía robótica, ¿no? ¿Qué determina qué tipo de cirugía sería? Porque supongo que la de mínima invasiva pues ha de ser mínimamente invasiva por el cuerpo, ¿no? Sí, son 3 hoyitos, 4 hoyitos, 5 hoyitos, a diferencia de una herida de 15 centímetros, ¿no? Te digo, ¿qué importa? Influye pues todo, ¿no? Principalmente el paciente, el aspecto económico y la disponibilidad de recursos que tengas en el hospital donde trabajas, ¿no? Todo eso influye, ¿no? Por ejemplo, hay casos que son lesiones muy grandes que vas a batallar para trabajar de forma por mínima invasión, entonces a veces lo recomendado es hacerlo por cirugía abierta. Y hay lesiones que son pequeñitas, pacientes que están fuertes, que ves que la posibilidad de una complicación es baja, pues el mejor tipo de abordaje es por mínima invasión, ¿no? Yo como paciente, que estás en un momento sumamente difícil, estás muy asustado,
pues me imagino, pues se te vino el mundo encima, ¿no? Cuando estás ya pasando por todo esto. ¿Cómo puedo saber o qué recomendación le daría a usted para que no en ese momento llegue el doctor y te malaconseje o te quiera hacer una cirugía más grande con tal de usar seguro más grande o cualquier cosa, ¿no? Lamentablemente, en ocasiones, cuando la gente está así, es cuando ve a otras personas su oportunidad de sacar dinero. ¿Qué puedo hacer yo como paciente para decir, no sé, para agarrar el mejor camino o saber que el camino que el doctor me está dando, pues sí va en verdad en mi mejor bienestar? Sí, es algo muy común lo que refieres, ¿no? De que, ¿sabes qué? Me están recomendando esto, pero yo siento que la gran mayoría de la gente se da cuenta de cuando tú estás sugiriendo o cuando se sugiere un tratamiento nada más con el objetivo de tener un beneficio económico, ¿no? Y obviamente también pues depende mucho de si es algo experimental o no. También una recomendación es siempre investigar si verdaderamente lo que te están proponiendo es lo adecuado. Hay mucha información en internet. Lo ideal es que busquen sitios dedicados como para pacientes por alguna institución ya bien avalada. Por ejemplo, en Estados Unidos está el sitio del National Cancer Center. O sea, tú puedes ver si verdaderamente lo que te están diciendo y lo que te están ofreciendo es lo que te toca, ¿no? Y obviamente, pues, si te da confianza tu médico, ¿no? Si tienes dudas, si sientes que no hay una conexión, algo no te gustó, pues siempre es bueno buscar una segunda opinión, ¿no? No quedarse con una sola idea, ¿no? Desafortunadamente en oncología siempre hay muchos puntos de vista y muchas opciones de tratamiento. Te digo, es difícil encontrar como que para un paciente algo sumamente ideal, ¿no? Entonces siempre puede haber varias alternativas, pero el objetivo pues es siempre buscar qué es lo más adecuado para ti, ¿no? Ahí eso que comentas se me hace muy, muy bueno, la verdad, porque si háganle caso en esos momentos, aunque estés desahuciado, estés asustado, que no te lleguen con una operación del terror o a los familiares, ¿no? De que, oye, es que esto y lo otro, y que no dejes que te pongan miedo. Siempre, pues, sé que es difícil y estar en esa situación y la verdad es tener calma, tener paz mental para que cuando estás tan abrumado, o sea, todavía tengas que tomar una buena decisión y pide ayuda a tu familiar, a alguien que pueda ayudarte a seguir, a hacer la investigación, a revisar, a verificar y que tomes la decisión correcta para que tengas los mejores resultados. Sí, sí, o sea, siempre uno tiene que ver por tu propio beneficio, ¿no? Y hay veces que puedes tener corazonadas, por así decirlo. ¿Sabes qué? Algo no me cuadra, me están cambiando la versión, me están insistiendo en algo muy urgente cuando yo no lo veo así. Pues esos son como focos rojos, ¿no? O datos de alarma que puedes decir, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar otra opción, ¿no? Y siempre es válido, ¿no? Aunque tú le hayas tenido muy buena confianza al médico y todo, siempre es válido pedir una segunda opinión, ¿no? Yo creo que nadie se debe enojar por eso, ¿no? Claro que no. ¿Algo que le gustaría agregar, doctor? ¿Algo que crea que se me pasó preguntarle o de las preguntas más comunes que le llega a algún paciente o los pacientes que crea que vale la pena mencionar para la gente que nos escucha o nos ve? Pues que no tengas miedo, ¿no? Al final de cuentas, siempre que vas tú con un médico debes de buscar a alguien que te dé seguridad de que te va a acompañar durante todo el proceso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Si tienes dudas, resolverlas. Si no, ponerte en contacto cuando las tengas. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que después de la primera consulta que anoten dudas que tengan en casa porque luego se les pueden ocurrir y se te olvidan. Pero si tú las anotas, pues en tu próxima visita es más sencillo recordarlas, ¿no? Y también algo bien importante es no fumar y pues prevenir que la gente joven fume, ¿no? Eso es básicamente lo más importante, ¿no? Porque te digo, no solo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, o sea, es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, ¿no? De cabeza y cuello, de esófago, de estómago, de páncreas, de riñón, cervicouterino, o sea, es un mal muy grande, ¿no? El tabaquismo. Sí, un par de doctores ya me lo han mencionado, la verdad. Le voy a empezar a creer. La verdad es que sí, o sea, es el peor de todos los vicios. Yo creo que el tabaquismo es lo peor que puede haber. Yo fumé hace varios años, pero ya lo dejé. Y sí estuvo difícil y ya me fui a hacer mi tomografía. Hasta ahorita vamos bien. Qué bueno.
Pero sí, o sea, sí entiendo y empatizo mucho con todo lo que menciona, porque cuando me la hicieron fue horrible. El miedo que te da, esperar los resultados. Y ahorita que lo menciona y que todavía tengo que ir a hacerme otra, o sea, digo, chin, o sea, ¿para qué estuve fumando? O sea, esos miedos, o sea, ahí es cuando dices, ay, 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 tocamos madera y esperemos que todo siga bien. Todo va a seguir bien. Gracias. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Si viajas por turismo médico y necesitas hospedaje, transporte o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás la mejor opción que tenemos para ti. Visita el link de la descripción. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Me pueden encontrar en Google o en Facebook, en Instagram, en mis redes sociales, ¿no? Dr. Mario E. Álvarez. Gracias. Aquí vamos a agregar en contenido la tarjeta digital del doctor, donde podrán encontrar toda esa información, así como ver precios de consulta y otras cosas para que puedan acercarse ahí ya remotas si no están en Hermosillo con el doctor, que pues tiene una alta especialidad en cirugía de tórax. Entonces, pues para toda la gente que fuma es una excelente opción, ¿no? Un especialista. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. La verdad estuvo súper interesante todo lo que dijo. Y a gente que fuma, pues espero que lo escuchen y de alguna manera les haga un poquito de eco esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Kurt. Hasta luego. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Mario, puedo concluir que el cáncer de pulmón en pacientes fumadores es 90% más común que en los que no fuman. Y según estadísticas, una de las mejores formas que existen para poder minimizar el riesgo de padecer este tipo de cáncer es no fumar. Cuando busques a tu oncólogo, selecciona uno con el que te sientas cómodo, ya que combatir esta enfermedad es un proceso largo y vas a requerir todo el apoyo y sentirte lo más cómodo posible, ya que combatir el cáncer es un proceso largo y necesitas tener todo el apoyo posible. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.